Bueno, ok, espero que todos estén bien. Hoy nos corresponde socializar los derechos fundamentales que están inmersos o esbozados dentro de la Constitución colombiana de 1991. Y los vamos a encontrar en el título 2, capítulo 1. Pero hagámonos ese interrogante: ¿qué son los derechos fundamentales? Entonces, los derechos fundamentales son aquellos necesarios para que el ser humano cuente con una vida digna. Los derechos fundamentales son garantías individuales que tiene toda persona sin distinción de sexo, raza, color, ideologías políticas, creencias religiosas y demás. Los derechos fundamentales son inherentes a su condición humana. ¿Qué quiere decir? Que nacen con el ser humano. Del momento que el ser humano viene a este mundo, incluso antes de en el vientre ya tiene unos derechos fundamentales, ¿sí? O sea, el ser humano no va a la tienda a comprar ni al supermercado. Ya ellos vienen con el ser humano. Dentro de la Carta de los Derechos Humanos tenemos derechos de primera generación, de segunda y tercera generación. Entonces, cuando hablemos de derechos fundamentales, vamos a, vamos a esos derechos de primera generación de los derechos humanos van a estar inmersos dentro de los derechos fundamentales. Es decir, la Constitución Política de Colombia, dentro de esta Carta de Derechos Fundamentales, acoge esos derechos de primera generación de la Carta de los Derechos Humanos. ¿Ok? Bueno, los derechos fundamentales, si bien es cierto, como lo dice la palabra, son fundamentales, son individuales, nacen con la condición humana, pero hay ciertos momentos donde el derecho puede ser limitado, ¿no? O sea, entonces estamos ante que algunos en ciertos momentos no van a ser absolutos, ¿sí? Entonces, a veces encontramos algunos casos donde el enfrentamiento, o no digamos el enfrentamiento, sino la evaluación de dos derechos fundamentales, entonces, ¿cuál se aplicaría? Entonces es aquí donde vemos que uno de los dos no va a ser absoluto, ok, va a ser limitado, ya sea por el Estado o incluso por los particulares. Entonces, para establecer un ejemplo, para que vayamos entendiendo a qué hago referencia cuando digo que algunos derechos en ciertas situaciones no van a ser fundamentales. Hablemos del artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. Es decir, o sea, nadie está autorizado para quitarle la vida a otra persona, ¿sí? Más sin embargo, este derecho, como ya les había manifestado, hace parte de uno de los que no son absolutos. ¿En qué consiste esto? Hablemos un poco del aborto. El aborto está penalizado en la Ley 599 del 2000, Código Penal colombiano. ¿Sí? Está tipificado como un delito. Pero la Corte Constitucional, ¿sí?, mediante sentencia 355 del 2006, sentencia C 355 del 2006 exactamente, establece unos criterios, ¿sí?, o unas excepciones donde el aborto se podría dar. Y la Corte Constitucional, en esa sentencia, nos esboza tres momentos o tres causales, ¿sí? Tenemos como el riesgo inminente de muerte de la madre, es decir, que su vida está en peligro a razón de ese embarazo. Otra causal es que ese embarazo
haya sido producto de una violación. ¿Ok? Otra causal es malformación del feto. ¿Sí? Entonces, mediante estas tres causales, el aborto puede aplicarse al nacituro. El nacituro, obviamente, el aborto es detener la vida del nacituro. El nacituro es el que está por nacer. Es decir, ese bebé está dentro del vientre de la madre. ¿Sí? Entonces, detener el embarazo mediante aborto, entre estas causales, no es considerado como un delito. Y ya lo ha dicho así la Corte Constitucional. Entonces, claro, es claro que tengamos claro ahí. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el derecho a la vida no es absoluto, ¿no? Porque se le está limitando el derecho a la vida al nacituro. ¿Ok? ¿En qué otro momento? Digamos, cuando en el uso legítimo de las armas de fuego, de la fuerza pública, digamos, un enfrentamiento entre policías y individuos o ciudadanos que haya infringido la norma, que haya infringido la ley, se enfrente a la fuerza pública y en el uso legítimo de esas armas de fuego, utilizando los principios de racionalidad, principio de necesidad y principio de proporcionalidad, se le dé de baja a este individuo que está al margen en ese momento de la ley o que infringió la norma. Entonces ahí vemos que se le limita el derecho a la vida, pero está siendo justificado también en ley, ¿sí? Entonces ahí también hablemos de la ausencia de la responsabilidad, el artículo 32 del Código Penal, que nos establece también la legítima defensa. Entonces la legítima defensa es legal, ¿sí? Y la legítima defensa en cierto momento te limita ese derecho a la vida. Entonces el mismo artículo 32 del Código Penal establece que el que rechaza el extraño que entra a tu habitación, a tu casa, el que en defensa de un derecho propio o de otro, ¿sí?, de un tercero, también actúe en legítima defensa. Eso, o sea, son ausencia de esa responsabilidad penal, ¿sí?, que demostrado ante la autoridad judicial se podrá a esta persona dejar en libertad, ¿no? Ok. ¿En qué otro momento estamos viendo que los derechos no son absolutos? Bueno, hablemos un poco del estado de emergencia que estamos viviendo por la pandemia. Entonces, miren esto. El estado de emergencia está limitando el derecho a la libre locomoción, que lo vamos a encontrar en el artículo 24 de nuestra Constitución como derecho fundamental. Entonces, ¿de qué forma lo está limitando? En que actualmente, mediante decreto presidencial, las personas no pueden movilizarse, digamos, sin una causa justificada o aplicando una de las excepciones que están dentro del decreto hacia otros municipios, es decir, Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, ¿no? O sea, ahora no está permitido movilizarse. Hablemos un poco del derecho a reunirse, el derecho a manifestarse, a protestarse, tampoco está siendo, obviamente está siendo limitado. Si usted puede manifestarse o protestar mediante redes sociales, pero más no puede reunirse ahora en abundancia de personas, ¿no? Entonces ahí está limitado. También, pues, otro ejemplo podría ser el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad que tiene usted como persona en su vida privada, ¿no? No estoy hablando de intimidad de personas desnudas, no, estoy hablando de en su vida privada, es decir, documentos, celulares, correos electrónicos, bueno, historias clínicas, eso hace parte de su intimidad personal. Entonces, mediante una orden judicial, se le puede irrumpir
en su intimidad. ¿Sí? Obviamente el juez, para dar una orden de esta, tiene que ser algo debidamente sustentado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué casos tenemos así de pronto donde se vulneró y no fue justificado? Recordemos el caso del DAS, de las chuzadas. El DAS, pues, ellos realizaron unas chuzadas, unas llamadas, las chuzadas, ¿sí? Entonces, pero no tenían esa orden judicial, entonces hubo un escándalo. Bueno, en otro momento también el artículo 28 de la Constitución nos trae el derecho a la libertad. Artículo 28, pues esa misma Constitución dice pues, que nadie puede ser molestado, que ni reducido, ni arrestado, ni detenido, ni que su domicilio pueda ser registrado. Pero mediante orden judicial, también obviamente motivada, ese derecho puede ser restringido. ¿Ok? También en casos de flagrancia, una persona puede ser detenida, puede ser capturada y puesta a disposición a la autoridad, que desde el momento de su captura tenemos 36 horas para presentarlo ante el juez competente, ante el juez que solicitó, que dictó esa orden judicial o esa medida judicial. Entonces, eso hacía modo de introducción. Ahí tenemos un abreboca de lo que es algo muy sencillo, algo muy práctico, de lo que son los derechos fundamentales. Bueno, ok, entonces en nuestro próximo tutorial vamos a ir desarrollando o vamos a ir hablando de cada uno de estos derechos hasta completar los que van desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Ok, eso es todo. Espero que tengan un feliz día, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en nuestro próximo tutorial.